Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estás, maestra Olguita? Muy bien, maestra Silvia. Me da mucho gusto Gloria a Dios. que podamos seguir reunidas, ¿verdad? Reuniéndonos en esta comunidad digital de oración para orar con las Sagradas Escrituras. Y también me da mucho gusto que las personas que se conectan ahorita, al rato, mañana, pues también puedan tener esta oportunidad de este ratito de oración, Sí. de este ratito de intimidad con el Señor. Y bueno, maestra, pues estamos a punto de llegar al cuarto domingo de la Pascua. Correcto. Ya vamos pues más de la mitad de nuestra gran fiesta de la Pascua y bueno, pues también las lecturas nos lo van marcando. Entonces, pues ¿qué te parece, maestra, que nos vamos al primer paso, que es? La lectura. Y bueno, pues en esta ocasión toca otra vez el Evangelio de San Juan, pero ahora en el capítulo 10, los versículos del 27 al 30. Adelante, por favor. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es... La meditación. Y bueno, pues está tomada, como todo este tiempo, de los Hechos de los Apóstoles, ahora en el capítulo 13, los versículos 14 y luego del 43 al 52. Correcto, ¿no? Así es, maestra. Entonces, bueno, fíjate, ya en ese sentido ya sale Pablo, ¿no? Así es. Y haz de cuenta que entramos a la segunda parte, propiamente hablando, Sí, a la sí. segunda parte del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ujú. Entonces, el asunto es que ellos han llegado a una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia, que es lo que aparece ahí en el versículo 14. Así ¿no? es Y la entonces, referencia geográfica. exactamente. Entonces, en Antioquía, haz de cuenta que va a ser una ciudad muy importante en la primera persecución, que es cuando muere Esteban. Sí, sí. Todos los cristianos salen huyendo, ¿no? Y es una de las ciudades a las que llegan. Entonces, Ajá. haz de cuenta que ahorita los apóstoles mandaron a Bernabé a ver cómo estaba la comunidad. Claro. Y entonces Bernabé es al que se le ocurrió decir, voy a traer a Pablo, ¿no? Claro. Y entonces va por Pablo y se van a Antioquía. Claro. Entonces ahí en Antioquía se van a dar cuenta que no están, diríamos nosotros, que están haciendo bien las cosas. Claro, ¿no? que no están tan mal. Que no están mal, propiamente hablando, y entonces que están haciendo bien las cosas y entonces ellos se van a quedar ahí a trabajar un buen tiempo. Entonces, pues obviamente eso es, trabajar es pues estar yendo a las sinagogas, Claro. estar haciendo predicaciones, estar celebrando en ese sentido la Eucaristía, todo Sí, eso, sí, y entonces sí. eso es lo que va a hacer que empiecen a surgir roces entre Pablo y Bernabé y la comunidad judía, ¿no? A tal grado que los judíos van a hacer en ese sentido su berrinche en buen plan. Claro. Y pues los van a acabar en ese sentido corriendo. Pero este momento es importante porque realmente, o sea, en Antioquía es donde se ve o se vive un rechazo frontal Sí. a la predicación de Cristo, haz de cuenta, ¿no? Y entonces Pablo y Bernabé, pero es en ese sentido Pablo el que ya toma la decisión de dejar de predicar
a los judíos, y abrir entonces la predicación a los paganos, ¿no? Claro. Y entonces... Que eso caracteriza, pues las prédicas de San Pablo, ¿no? Sí. O sea, que se dirige a de los gentiles, ¿sí? así, tal cual. Así, el apóstol de los gentiles, él se dirige a los paganos y marca toda una tendencia de evangelización, si lo podemos llamar así, porque él pues empieza a viajar precisamente buscando a estos gentiles, a estos paganos, y entonces, maestra, es un punto así como muy importante porque abre la evangelización a todos los pueblos. Exactamente, ¿no? Yo siempre digo que gracias a este momento, Sí. haz de cuenta, nosotros acá Tenemos estamos fe. evangelizados. Claro. ¿No? Sí. Entonces, fíjate cómo dice el versículo 48, ¿no? O sea, Pablo ya dice, ya no les voy a predicar a ustedes. Y Claro. entonces en el versículo 48 dice, cuando oyeron esto, los paganos se alegraron y no cesaban de alabar la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos paganos están escuchando Claro. la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede, no? Ahora sí que desde ahí, nada más que ya se me perdió, es que antes me hago bolas porque como Juan está diferente 11. acomodado. Entonces, haz de cuenta que desde ahí pues nos podemos ir ya al Evangelio, porque entonces fíjate, el Evangelio es súper cortito, Sí, claro. pero es un momento, o sea, nos recuerda, diría yo, varias cosas, ¿no? La primera es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios es llamado rebaño, ¿no? Así es. Y entonces haz de cuenta que la relación que tiene Dios con su pueblo, una de las analogías que se hace es la del pastor con su rebaño, ¿no? Ajá. Entonces en este caso el pastor es Dios y cuida a sus ovejas, ¿no? Ujú. Y entonces aquí lo que nosotros vemos un poquito antes, que no lo leemos en esta ocasión, pero es cuando Jesús precisamente va a decir, yo soy el buen pastor, Claro. ¿no? Sí. Entonces, haz de cuenta, yo tenía un maestro que decía que no era tan, para él, no era su interpretación que él decía, no es tanto como el pastor, el buen pastor, sino que haz de cuenta que era como decir, yo soy el pastor de pastores, así Exacto. el pastorazo, haz de cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, entonces haz de cuenta qué es lo que hace, y está hablando de su pueblo, de su rebaño, Sí, claro. ¿no? Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿no? Ujú. Y entonces es muy bonito porque, por ejemplo, aquí, que ya lo leímos también, es en este tiempo de Pascua, ¿no? Es cuando María Magdalena no puede reconocer quién es el que está hablando enfrente de ella, Claro. que lo confunde con el jardinero, en ese sentido, ¿no? Y entonces, cuando él le dice María, ella dice, Rápidamente. este es, ¿no? Haz Porque de cuenta, escuchó su porque voz. escuchó su voz, ¿no? Ajá. ¿Sí te das cuenta? Y entonces, Sí. lo más bonito a mí en ese sentido es, vuelvo a leer, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas Me me siguen, ¿no? Y por eso nos da la vida eterna, ¿no? Sí, claro. Jamás perecerán, y luego te dice, y nadie podrá arrebatarlas de mi mano, ¿no? Claro. Y fíjate que Francisco también decía eso, ¿no? Claro. ¿Quién puede separarnos de Dios? Claro, ¿no? así Nada es. habría Así que es. poder separarnos de Dios, ¿no? Y aquí el asunto es que no nada más lo deja en el plano de él, sino que después dice, mi padre, Ajá. no, o sea, no nada más queda en yo soy Chucho Guerrero, ¿no? Ajá. Sino que hace referencia a Dios Padre, ¿no? Mi Padre Es más grande que todo. que me las dio, o sea, Él es, Sí, ¿no? Entonces es como la reafirmación de son mías y son del Padre. exactamente, ¿no? Y quien se meta con ella se mete conmigo y con él. Haz de cuenta, ¿no? Y entonces lo padre, yo digo, lo tan sencillo que es el asunto de oír la voz, Sí. ¿no? O Sí. sea, pareciera que tendríamos que hacer más cosas, No, pero no, el no. asunto es escuchar, ¿no? Poner atención y escuchar. Guardar silencio. ¿no? Exactamente, guardar silencio para poder escuchar lo que Dios nos dice, nos pide, ¿no? Claro, en Todo, otra ¿no? lectura, pues dice, ¿no? O sea, si te hubiera pedido otra cosa más complicada, lo hubieras hecho. Ve y báñate, ¿no? Ajá, Pues aquí, o sea, escucha. Escucha la voz de Dios. Y creo que nos podemos quedar meditando en qué tanto escuchamos a Dios, qué tanto Exactamente. escuchamos su voz
evidentemente no lo vamos a ver parado ahí en la esquina, ¿no? Pero Dios nos habla por muchos medios, por el sacerdote, por la palabra, por un amigo que llega y te da un consejo, de pronto pone en el corazón mociones que de pronto te da la solución de algo. Dices, ay, ¿cómo me llegó esto, no? Bueno, hay que escuchar la voz de Dios. Y para escucharla, pues hay que acostumbrar a nuestros oídos internos a escuchar la voz de Dios. Y eso solamente se hace en el silencio. Y en alguna ocasión me dijo una persona, ¿cómo puedo escuchar, cómo puedo hacer silencio en medio del ruido que es el mundo? Y un obispo muy santo me dijo, pues en tu corazón. Puedes guardarte en tu corazón, hacer un silencio en tu corazón, hacer una pausa de lo que estás haciendo y escuchar la voz de Dios, porque Dios está en tu corazón. Correcto. Nos quedamos meditando con eso. Sí. Bueno, maestra, pues vámonos al siguiente paso. Sí. ¿Qué es? La oración. Y bueno, pues tomamos el Salmo. En esta ocasión toca el Salmo 99, Correcto. que dice así. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos a su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Doy gracias al Señor porque ha permitido que sea una bautizada y desde ahí una elegida o una llamada a ser parte de su pueblo. Y entonces le pido al Señor que me ayude a escuchar y a reconocer su voz en medio de este mundo. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque me has permitido ser parte de tu rebaño. Te pido que siempre sea yo esa oveja, la más pequeña, para que me deje cuidar por ti. Te pido que me tengas siempre en tus brazos, que pueda escuchar tu voz y reconocerla, para que siempre me defiendas de las acechanzas del demonio y de las personas que quieran causarme daño a mí y a mi familia y a todos aquellos que has puesto en mi corazón. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es La contemplación. eso, la contemplación. Y bueno, pues nos apoyamos de la segunda lectura, Sí. que seguimos en el Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis. Así es, del apóstol San Juan, capítulo 7, ahora los versículos el 9 y luego del 14 al 17. Correcto, ¿no? Así es, maestra. ¿Qué te Bueno, quedas? Fíjate que es una de las partes que a mí me gustan muchísimo del Apocalipsis porque este texto para mí es muy bonito, Sí. porque están hablando de los 144,000, Sí, claro. pero de repente Juan así como que levanta la vista y atrás de esos 144,000 ve un montonal de gente, ¿no? Claro. Que no puede hacer Ni cuenta. contar. El texto que es propiamente el versículo 9 dice, 9. después de esto vi una inmensa muchedumbre que nadie podía contar, de toda raza, género. Entonces ahí estamos todos, ¿no? Entonces a mí me voy a quedar con el versículo 16, porque entonces dice, entonces nunca más pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el calor agobiante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos al cuidado. Claro, del coincido pastor, contigo. ¿no? Es cuestión de creerlo, ¿no? O sea, Sí. ya está dicho, está en la palabra de Dios, Sí. o sea, está en las Sagradas Escrituras, y ahora más bien toca creértelo, Exactamente. ¿no? ¿Y del Evangelio, maestra? Y del Evangelio me voy a Tan quedar cortitito. tan cortitito, ¿no? Sí, que sí, sí. aquí otra vez me volví a equivocar. 3 versículos. Sí, aquí, haz de cuenta, me voy a quedar precisamente con lo que yo estuve leyendo, dice Sí. mis ovejas. Es que a mí me encanta que diga mis ovejas. Oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿no? Entonces es como también un deseo, ¿no? De
llegar a conocer a Jesús más profundamente. Claro, ¿no? claro. Yo me quedo con el complemento de ese. Ujú. Yo les doy vida eterna. Ellas jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Exacto. Es que es maravilloso como me imagino Ajá. así la escena, ¿no? Así con Jesús abrazándonos, ¿no? Ujú. Y la gente queriendo acercarse y él así como, oh, quítate, quítate para allá, es mía, ¿no? Sí. O sea, Sí. me Sí, la sí, quiero sí. imaginar así porque eso de manera, pues digamos que cotidiana, Ujú. nos pasa porque Ujú. hay 1000 problemas, 1000 angustias, 1000 situaciones. Y yo creo que es como muy importante recordar estas palabras porque a pesar de todo eso, Dios está presente. Ujú. Actualmente hay mucho suicidio, mucha angustia, mucha depresión y creo que es parte de, digo, muchos son la problemática, ¿no? Pero parte de caer en todo esto es que se les olvida que Dios nos tiene en sus Ujú. brazos, Ujú. que Él nos cuida, que somos suyos, ¿no? Y que está al cuidado. Como bien dices, ¿no? Yo las conozco, Jesús dice, yo las conozco y ellas me siguen, ¿no? Entonces, Ujú. pues yo creo que haciendo conciencia de esto, deberíamos poder sortear estas situaciones complicadas y como dicen por ahí, nadar de perrito, así Ujú. como que nada, aunque todo te cubra, bueno, Ujú. que la cara salga, ¿no? Porque sabes que Jesús ahí está y Sí. no te va a soltar. Exactamente. Y maestra, pues esto nos tiene que llevar a acciones súper concretas, ¿no crees? Correcto. ¿Cuál va a ser tu acción de esta semana? Pues voy a fijarme realmente en el sentido de qué forma escucho yo la palabra de Dios, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que, por ejemplo, vas a misa Claro. y todo eso, pero tú lo dijiste, ¿no? O sea, Dios no nada más nos habla ahí, ¿no? Nos habla de muchas maneras, ¿no? Y entonces quiero ver si estoy poniendo atención, ¿no? Claro. A todas las maneras en las que Dios nos habla, ¿no? Entonces es como en esta semana tener ese feeling, así como diciendo, Diosito me está hablando aquí y realmente poner atención, ¿no? Claro. No así como que estoy loca o algo, ¿no? Ajá, Entonces sí. eso es lo que voy a hacer más. Muy bien, maestra, muy bien. Pues fíjate que yo, de manera particular, nuestra diócesis está pasando momentos así como de incertidumbre, Ujú. ¿no? Entonces, pues lo que voy a hacer es cada día de la semana sentarme todas las noches a discernir, a Ujú. tratar de escuchar la voz de Dios para preguntarle qué quiere que haga Ujú. al día siguiente con mi vida y con las Ujú. cuestiones que tengo a mi cargo, ¿no? Porque cuando el río está muy revuelto, es bien fácil que uno haga, digamos que cosas con buena intención, ¿no? Ujú, Pero ujú. no precisamente lo que Dios quiere, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, pues tomar esa directriz de todos los días en la noche hacer un examen de conciencia para ver lo que sucedió y discernir, preguntarle al Señor qué quiere, Señor, que haga para el día siguiente y obviamente hacerlo, ¿verdad? Ujú. Porque pues de qué me sirve que me lo digas si después yo no lo voy a llevar a la práctica, ¿no? Entonces, pues sí, toda esta semana trataré de hacerlo así, de tal manera que mis oídos se hagan más finos para escuchar la voz de Dios, ¿no? Un músico puede tocar y componer porque se le hace agudo el oído, ¿no? Y percibe los cambios de notas. Yo quisiera poder tener tan agudo el oído que en la vida cotidiana pudiera ir escuchando la voz de Dios que me dice, vete a la derecha, vete a la izquierda, aguas, bríncale, hay a 3 pasos hay un hoyo, cuidado, ¿no? Y yo creo que no es imposible, solamente es cuestión de afinar el oído. De afinar el oído. Entonces, pues esto haré. ¿Cómo ves, maestra? Muy bien, estoy de acuerdo. Ay, maestra, pues qué bonitas lecturas. La verdad Sí. es que a mí de manera particular todo lo que tiene que ver con el buen pastor me encanta porque me siento ovejita. Ujú, ujú. Sí. Y la imagen que pues en muchos casos nos presentan de Jesús el buen pastor pues es una imagen que genera ternura, Sí.
porque está cuidando a la oveja. Entonces, pues ojalá que esta semana nos demos la oportunidad de sentirnos ovejas. Exactamente. ¿No? Sí. Y dejarnos cuidar por Dios. Por Dios. ¿No? ¿No? Escucharlo, hacer en los ejercicios de escucharlo y de reconocerlo en las situaciones cotidianas que se nos presentan. Exactamente. Maestra, muchas gracias A ti, por maestra estar aquí Silvia. todavía, por Todavía. aguantarnos, ¿no? A ustedes que se conectan con nosotros en esta comunidad digital de oración con las Sagradas Escrituras, la Lección Divina, les agradecemos también por el tiempo que se toman, por darle ese lugar tan especial a esta oración. Y pues ojalá que esta oración nos permita llegar con los oídos más agudos el próximo domingo para escuchar al Señor en la palabra, en la prédica del sacerdote y, ¿por qué no?, también en la Eucaristía. También ahí se puede Correcto. escuchar. Sí. Maestra, muchas gracias. A ti, maestra. Bendiciones, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.